Hola, ¿cómo están? Hoy día les quiero hablar del libro La Segunda Emperatriz de Francia. Esta es una novela histórica y está basada en los últimos 6 años de vida de Napoleón. Bueno, para los que no saben quién es Napoleón, él fue el emperador francés, famoso, querido y odiado por los franceses y por el mundo en general, porque fue un hombre bastante controversial, ya que por un lado fue capaz de poner orden en Francia luego de la Revolución Francesa, donde quedó realmente un desastre. Se estaban matando entre ellos, millones de muertos, era una anarquía total en Francia, y Napoleón, no perteneciendo a la clase noble, sino que siendo un soldado, supo escalar, escalar, escalar hasta convertirse en el emperador de Francia, poner orden, y también es famoso por su capacidad estratégica. Él, como general en batalla, las ganaba todas. O sea, era un estratega fenomenal y por eso ganó tantas batallas y conquistó toda Europa. Él se asimilaba a sí mismo con Alejandro Magno, en el sentido de este sentido imperial, de querer dominar, de expandir el imperio más allá de lo necesario simplemente por ambición. Esa es la fama y el por qué Napoleón es tan famoso y porque, bueno, mucha gente murió en sus guerras, sí, millones, millones de personas, es incalculable. Y de hecho se dice que en Francia hubo como una escasez de hombres porque él los mandaba, él estaba constantemente en guerra y para eso necesitaba un constante suplemento de hombres, desde los 16 hasta los 60 años, entonces arrasaba con todo. Bueno, pero sin embargo también hay otra parte del mundo que lo desprecia por su carácter era súper déspota en su forma de ser, ¿cierto? Se creía superior a los demás, trataba muy mal a sus subalternos, a las mujeres también. Y porque él provocó la guerra en toda Europa, donde estaban relativamente en calma, y luego de esto hubo una guerra total, donde todos los países desconfiaban unos de otros, se crearon nuevas alianzas, no sé, vino como a crear una disrupción en toda la Europa que existía hasta el momento, y especialmente odiado por el número de personas que murió luchando por su causa. Bueno, entonces esa es la idea de Napoleón, el cual fue finalmente derrotado luego en la batalla de Waterloo, pero su derrota fundamental fue en su campaña de Rusia, cuando fue con su ejército, casi 1 millón de hombres, a Rusia, pero los rusos, muy inteligentes ellos, quemaron Moscú, arrasaron con todo, los dejaron morir de frío y de hambre, y los franceses, el ejército de Napoleón se tuvo que devolver derrotado a Francia, y bueno, de ahí vino su derrota. Pero bueno, este libro, más que centrarse en Napoleón en sí, que es un personaje sumamente estudiado, con millones de biografías, documentales, etc., se enfoca en la vida de, y bueno, como el título del libro lo sugiere, en la vida de la segunda esposa de Napoleón. Recordemos que Napoleón estuvo casado con Josefina. Josefina, quien, bueno, los dos se fueron infieles obviamente muchas veces, pero el problema con Josefina fue que ella no podía darles hijos a Napoleón. Por lo tanto, Napoleón se divorció de ella, pero le mantuvo el título de emperatriz. Entonces, Josefina era la primera emperatriz y la segunda esposa de Napoleón era la segunda emperatriz del imperio. ¿Y quién era esta segunda esposa? Bueno, era la sobrina nieta de la reina María Antonieta, la cual fue guillotinada en la Revolución Francesa. Entonces Napoleón, en su afán por querer tener este contacto con la realeza, porque él no tenía sangre noble en sus venas, por decirlo así. Entonces él quiso casarse con esta mujer, era una niña, en realidad tenía 19 años cuando él ya tenía 40, una diferencia de edad asombrosa. Y bueno, Napoleón, de entre todas las mujeres a las que pudo haber elegido, se quiso casar con esta chica Habsburgo porque ella tenía sangre real de una casa dinástica de más de 800 años y porque era la pariente de María Antonieta, y también porque esto le daría un poco de legitimidad a su título de emperador, legitimidad en Europa, emparentándose con la casa Habsburgo, la cual era muy, muy, muy tradicional y famosa y respetada. Recordemos que los Habsburgo es una casa imperial austríaca. Entonces la segunda emperatriz, quien se llama María Luisa, era una chica de Austria que tenía 19 años, que
bueno, ella asumió su destino de casarse con Napoleón, personaje al cual odiaba, no solo bueno, por lo que se contaba de su carácter, sino que también Napoleón había luchado contra los austriacos en una guerra que había costado la vida de un montón de austriacos y que a Napoleón estaba constantemente amenazando la soberanía de su padre. Entonces María Luisa no fue como muy feliz ni radiantemente a casarse con él. Napoleón no era el amor de su vida, ni mucho menos el hombre con el que ella había soñado casarse y emparentarse. No, fue solamente, ella fue como un medio para alcanzar un fin. Bueno, historia que se repite tristemente con todas las mujeres de la realeza, que generalmente son monedas de cambio. Y bueno, este libro toma la vida de María Luisa, la cuenta, cómo llegó a Francia, cómo se tuvo que adaptar a los caprichos de Napoleón, quien la usaba más que nada como una forma de obtener este heredero que él buscaba. Y de hecho María Luisa fue capaz de darle un hijo, Napoleón II, un niño precioso. Si ven las fotos lo van a ver. Y es un niño hermoso, del cual Napoleón estaba sumamente orgulloso. Y qué bueno que desde el momento de su nacimiento fue criado como para convertirse en el sucesor de Napoleón. Sin embargo, en este último periodo de la vida de Napoleón, él tomó la mala decisión de luchar contra los rusos. Entonces, en ese momento, él se embarca en su campaña, deja a María Luisa como corregenta de Francia, del imperio, perdón, y se va a probar suerte con los rusos, donde fue derrotado, pero de manera sumamente humillante. Y al volver a Francia, obviamente había un cierto ambiente de revolución, y él lo presentía y lo sentía. Y bueno, se unieron los aliados de otros países de Europa a luchar contra él y lo derrotaron. Napoleón fue enviado a la isla de Elba, del cual se escapó, y tuvo como este segundo periodo de reinado por 100 días, el cual duró solamente 100 días y fue derrotado en la batalla de Waterloo y fue enviado a la isla de Santa Elena, donde finalmente murió. Tenía como 51 años. Y bueno, este libro narra todo este periodo de los últimos 6 años, pero de una forma súper entretenida, porque narra la novela a tres voces. Por una parte está la voz de María Luisa, donde ella va contando su historia desde el momento en que fue elegida para ser esposa de Napoleón, su trayecto, su viaje desde Austria hasta Francia, cómo fue su recibimiento, cómo fue su proceso de adaptación a este imperio, a las costumbres, a este nuevo país. Entonces María Luisa es una voz en esta novela. La segunda voz es la voz de Paulina Bonaparte, quien es la hermana de Napoleón. Este es un personaje súper particular de todos los que rondaban a Napoleón, quien tenía muchos hermanos, ¿ya? La familia de Napoleón era bastante amplia, pero Napoleón era la cabeza, el visionario, el quien logró imponerse como emperador, pero tenía todo este soporte atrás emocional de su familia. Y de entre ellas, bueno, estaba su mamá, que lo apoyaba en todo. También estaban sus hermanos, a quienes Napoleón asignó diferentes reinos para que gobernaran como reyes. Y también estaban las hermanas de Napoleón, que eran varias, pero entre ellas Paulina Bonaparte es la que destaca más. Ella es la menor del clan y si buscan biografías de Paulina Napoleón, lo que más se destaca de ella es primero que era una mujer sumamente frívola, superficial, su obsesión con Egipto. Ella lo que soñaba era que Napoleón la tomara a ella como corregente, como una especie de simbolismo de Isis y Osiris, donde eran hermanos pero a la vez amantes. Y de hecho en la historia también se sugiere que Napoleón y Paulina tenían como una relación incestuosa entre ellos dos. Es bien, es bien curioso, lo cual no sorprendería para nada, porque Paulina era una mujer bien zafada, como andaba como con muchos en la corte, tuvo muchísimos amantes, se casó, tuvo un hijo, su hijo murió, pero ella sí tenía muchos amantes y de hecho se contagió obviamente enfermedades venéreas y el tratamiento en esa época para estas enfermedades era con mercurio. Entonces una teoría es que bueno, el mercurio le empezó a afectar su cerebro y por eso tenía unas actitudes que eran bastante ridículas o excéntricas si se quiere. Pero bueno,
Bueno, la gente en realidad, si uno toma como un patrón, la gente cuando adquiere este poder máximo, cuando se dan cuenta que tienen el mundo a sus pies, como pierden el norte, como pierden la referencia entre la realidad y la ficción y pierden sentido de los límites, de lo que está bien y de lo que está mal y empiezan a crear su propia moral. Y bueno, eso fue lo que pasó con Paulina, que era una mujer bastante distorsionada psicológica y moralmente. Entonces, sí, ella también toma voz en este libro y va contando la historia de estos últimos 6 años desde su punto de vista. Y finalmente la otra voz en la novela es como el asistente de Paulina, que era un negro de Haití, que dejó Haití y se vino con Paulina, ella lo sedujo, él, bueno, cedió a sus encantos y bueno, se convirtió en su perrito faldero. Y a la vez era bueno, su compañero de vida, por decirlo así. Estaba con ella y vio el proceso de una forma un poco más imparcial. Entonces ahí tenemos estas tres voces en la novela que nos van narrando el ascenso y el declive de Napoleón. A mí me gustó mucho el libro, sobre todo porque Napoleón a mí nunca me ha generado mucha atracción su figura en realidad. Entonces este libro me sirvió para comprender un poco mejor sus intereses, su psicología, lo que él quería y lo que buscaba. Entonces sí, lo recomiendo mucho, es muy entretenido y me dejó con gusto a poco, con ganas de querer seguir leyendo más literatura histórica de este periodo de la historia.